Sea Dios glorificado. Amén. Y vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios de su gracia a todos nuestros seguidores a través de Facebook. Que Dios les siga bendiciendo y gozándose en el Señor. Y donde están dos o tres congregados en el nombre de nuestro Señor Jesús, Él dijo que estaría ahí en medio de ellos, en medio de nosotros. Esas son sus promesas fieles y verdaderas, porque esa es la palabra de Dios por la cual somos alentados, podemos vivir. Y qué bueno que podemos reunirnos dos o tres. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios sigue hacia adelante y la iglesia sigue hacia adelante porque Jesús es su Señor y su Salvador. Y mientras que el Señor Jesús no venga por su iglesia o el Señor no nos llame a cuentas, seguiremos alabando y glorificando el nombre de Dios, porque nada puede detener lo que Dios ha puesto en los corazones, que es su evangelio y su palabra. Vamos a bendecir el nombre de Dios y vamos a hacer una oración. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, por tu pueblo, Señor, por tu iglesia, Dios de los cielos, que siga fortalecida, bendito Dios, en tu palabra, Señor, que su fe no decaiga, Señor, que por el aumento, Señor, de las cosas malas, Señor, por el aumento, Señor, de las necesidades o de la escasez, Señor, sus corazones no decaigan, bendito Dios de los cielos, porque tú dices que velemos, que estemos preparados y que todo aquello, Señor, que se mueve en el mundo, Señor, no entre en nuestros corazones y se ahogue la palabra, sino más bien, Señor, que tu palabra sea nuestra luz, nuestra lumbrera en nuestro camino. Y en el nombre de Jesús, Señor, nos levantamos, Dios del cielo, cada mañana, cada día, porque los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán, bendito Dios del cielo. Bendice tu iglesia, Señor, y a nuestros amigos oyentes, Señor. Ora en sus mentes, sus corazones, para que tu palabra, Señor, venga a ser, Señor, la fe, el ancla de sus vidas, Señor, en todo tiempo, Dios de los cielos, y que seas tú, Señor, sentándote, Señor, en el trono de nuestros corazones, bendito Dios, y que desde ahí, Señor, seas tú dirigiéndonos y guiándonos, Dios de los cielos, en nuestra vida, Señor, y sabiendo, Padre del cielo, que solamente tú cambias las vidas, las mentes, los corazones, y que solamente tú eres el médico de médicos, que tú eres la solución a todo lo que nos pasa, porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y solamente en Él está la victoria, porque en Él está la vida, para gloria de Dios Padre. Gracias, bendito Dios, en el nombre de Jesús, a ti la gloria y la honra por siempre. Amén y amén. Bendito sea Dios, hermanos y amigos. Qué bendición es llegar a la palabra de Dios y fortalecerse y meditarla en nuestros corazones. Dios les siga bendiciendo en todo tiempo, Dios nos siga dando fe y esperanza. Y aunque, como dice la palabra de Dios, vengan fuertes vientos, fuertes tempestades, pero la palabra de Dios es el ancla de nuestra fe. Vamos a leer en el Evangelio de Mateo esta promesa tan importante que el Señor Jesús llegó a decir a sus discípulos, porque efectivamente la palabra de Dios es viva y eficaz, y cuando entra la palabra de Dios a las mentes y entra al corazón y ahí empieza a echar raíces, esa palabra va a crecer y va a crecer y va a dar fruto en abundancia, porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios está para dar vida, la palabra de Dios cambia los corazones, la palabra de Dios transforma las vidas desde lo más podrido que se encuentra el ser humano por el pecado. La palabra de Dios, cuando llega, hermanos, transforma aquello que está podrido y le da vida y vida en abundancia, y no es por nuestra buena voluntad, nuestro esfuerzo o por nuestras ahora sí que nuestro dinero. Lo que cambia lo más íntimo del corazón es la palabra de Dios, es Cristo Jesús, y eso es lo que hace que uno pueda ver la vida de Dios en nuestros corazones y por ella mantenerse de pie y firme. Y la palabra de Dios trae una paz, trae una bendición en la cual tú puedes empezar a alejarte del pecado, empiezas a aborrecer el pecado, empiezas a dejar las cosas malas, porque la simiente de Dios está ahí en tu corazón, y esa simiente te da fuerza y hace que tú puedas ahora ver al pecado como lo es, pecado, y que a Dios no le agrada, y entonces ya no te gusta inclinarte hacia el pecado, hacia la maldad, porque sabes que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. Muy al contrario, que cuando uno vive sin Dios y sin esperanza, uno ve el pecado y uno ve la oportunidad de pecar, de satisfacerse como si nada pasara, y al fin que cualquiera peca y cualquiera hace la maldad.
pero realmente cuando llega la palabra de Dios nos da luz, nos da entendimiento, y la palabra de Dios nos hace ver el pecado como es, y lo que queremos hacer es alejarnos del pecado, porque la simiente de Jesucristo llega a la mente y al corazón, y eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso cualquier persona, cualquier hombre o mujer que se incline a la palabra de Dios, su vida va a ser transformada, porque Dios le va a dar el entendimiento, le va a dar la fuerza para amar la palabra y vivir para ella y por ella, y saber ahora que Dios es santo, que Dios es justo, que Dios es amor, que Dios es bueno, y ahora todo eso es con el fin de valorar la presencia y la verdad de Dios en nuestros corazones. En el Evangelio de Mateo 7:24: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. La importancia de tener la confianza en el Dios del cielo y obedecer y hacer lo que está aquí en el escrito. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con fuerza contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina. Estas enseñanzas del Señor Jesús son tan valiosas, tan importantes, porque la vida del ser humano ahora está fundada a través de su palabra en esa roca que es Cristo Jesús, y vendrán, como dice aquí, fuertes vientos, fuertes tempestades, pero aquella casa no se caerá porque está fundada sobre la roca. No es estar fundado sobre nuestros intelectos, sobre nuestra voluntad, sobre nuestras fuerzas, sobre lo que el mundo ofrece, no, sino sobre la palabra de nuestro Señor Jesucristo, y poder obedecerla y poder hacerla en todo tiempo, porque eso es lo que nos va a dar confianza y seguridad. Y cuando entra la palabra de Dios, es la que guía nuestras mentes, nuestros corazones. Vamos a ver un salmo. En el Salmo 119, nuevamente esta porción de las Sagradas Escrituras, porque la palabra de Dios es luz en todo tiempo. Cuando nosotros vemos la palabra de Dios en nuestras vidas, es luz en todo tiempo en nuestros corazones. No solamente cuando estamos bien es luz, sino también cuando nosotros andamos mal o tenemos algún padecimiento, alguna lucha, alguna aflicción, la palabra de Dios sigue siendo luz. ¿A dónde? A nuestro espíritu, a nuestra mente, porque la palabra de Dios nos da una verdadera identidad, una verdadera razón de vivir, una verdadera cualidad en la cual podemos conocer y amar al Dios vivo, y saber que el Dios vivo es real, y que amar a Dios no es, hermanos, un cuento, sino una relación y una realidad, porque el Dios del cielo y su palabra es verdad. Y cuando la palabra de Dios nos está revelando la verdad de Dios y la palabra de Dios, entonces el hombre sabe para quién vivir, y sabe que Dios existe, y que vivir para Dios es el regalo más grande que podemos tener sobre la tierra a través del Evangelio de Jesucristo, y el entendimiento que Dios nos va dando a través de su palabra hace que amemos a Dios y podamos saber que nuestra vida no viene de la nada, que nuestra vida no viene aquí nada más por venir, o que nuestra vida, hermanos, no tiene ningún sentido en la tierra y es sufrir. Al contrario, la Biblia nos enseña, hermanos, que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en el Señor Jesús tenga la vida eterna, porque Jesús vino para salvar al mundo, no para condenar al mundo. Y es tiempo de creer en el Señor Jesús, porque de Él viene la vida y en Él está la verdad. Y todo eso es lo que nos transmite la palabra de Dios. Bendito sea Dios, porque no vivimos para una religión, no vivimos para lo que nuestros padres nos dejaron, no vivimos para lo que el hombre enseña en su intelecto, en su ideología o filosofía humana, sino en la palabra viva y eficaz que sale de la boca de Dios, y que la boca de Dios, hermanos, es bendición. Y como dice su palabra en Isaías, hermanos, qué importante es ver la palabra de Dios como lo que es la que transmite y la que da vida. Vamos a ver
hermanos, ahorita vemos esa porción en Isaías. Vamos a ver el Salmo 119, 105. Esto es lo que es la palabra de Dios. No solamente, hermanos, nos alumbra en un momento, sino que es lumbrera en todos los días de nuestra vida, porque vivimos en un mundo de oscuridad, de tinieblas, donde no se conoce el temor de Dios, donde no se conoce a Dios, pero cuando llega la luz de la palabra de Dios, conocemos la luz bendita que transmite el Dios del cielo, el Señor Jesús, no solamente a nosotros, sino a todas las naciones, a toda la gente, porque su evangelio no solamente fue para los de Judea, sino, como dice su palabra, que cuando venga el Espíritu Santo, hermanos, serían, hermanos, testigos, no solamente en Judea y Jerusalén, sino hasta los últimos rincones de la tierra. ¿Con qué? Con el evangelio de la palabra del Dios del cielo, de nuestro Señor Jesús, porque lo que el mundo necesitaba y necesita, hermanos, desde Jerusalén hasta el último rincón del mundo, es el evangelio de Jesucristo, las buenas nuevas de salvación, la seguridad de Jesucristo en las vidas, las buenas nuevas de salvación que es en Cristo Jesús, que Él murió y ya pagó el precio. No necesitamos andar pagando por nuestra salvación, no necesitamos andar pagando por nuestra seguridad, porque la seguridad ya fue pagada en uno solo, en Cristo Jesús, y poner nuestra confianza en Él es tener la luz del Todopoderoso, la luz del Omnipotente en nuestros corazones para caminar día a día en los momentos difíciles y momentos alegres. La palabra de Dios ahí está para guiarnos y alumbrarnos, porque la palabra de Dios, hermanos, es, hermanos, en la que podemos confiar. Y como dijo el Señor Jesús, el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de nuestro Señor Jesús no pasará. Y hermanos, y como dice también en Pedro, hermanos, la importancia de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Hermanos, la hierba del campo, hermanos, florece y se cae, pero el que guarda la palabra de Dios, dice, permanece para siempre. Bendito sea Dios. El Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Con qué nos caminamos? ¿Con qué nos dirigimos? Con nuestros pies. ¿Y dónde tenemos que dirigir nuestros pies? Bajo la luz y la dirección sabia para no tropezar en la oscuridad. Y esto es la palabra de Dios. En estos tiempos de crisis o en estos tiempos de enfermedad, en estos tiempos tan difíciles, lo que va a alumbrar el espíritu y el alma de las gentes y de la iglesia, sobre todo de la iglesia y también de las gentes, es la palabra de Dios, para que pueda uno ver dónde está caminando. Uno ve, hermanos, a través de la palabra de Dios que uno está caminando en esas profecías, en esas palabras cumplidas, hermanos, que se cumplirán más de lo que está aquí escrito, para saber que eso nos lo está mostrando la palabra de Dios, para nosotros confiar en el Dios del cielo y saber que Él viene pronto. La palabra de Dios nos está dando esa luz a nuestros pies para que no tropecemos, para que nosotros no caigamos a medio camino de decir, pues ya se extendió la maldad, ya se extendió la mortandad, como si Dios no obrara, como si Dios no actuara, y por consiguiente, ¿para qué alabar a Dios? Pues ya no nos podemos reunir, ya no nos podemos congregar en una iglesia. ¿Para qué alabar a Dios? ¿Para qué leer la Biblia? Como si Dios no actuara, como si Dios no existiera o Dios no se moviera. Al contrario, queridos hermanos, la Biblia dice, hermanos, que esto tenía que ocurrir antes de su venida. Y si esto es lo que la palabra de Dios nos está dando luz, es para nosotros velar y estar preparados, que nuestro Señor viene pronto. Entonces la palabra de Dios nos va dando luz en nuestro caminar, y en vez de tropezar, seguimos hacia adelante, porque la luz de Dios nos guía hacia adelante y nos dice, sigue hacia adelante, no te detengas, sigue hacia adelante, porque el Dios del cielo es nuestra luz de que lo que está aquí escrito se cumple y que Jesucristo viene pronto. Entonces la palabra de Dios, eso es lo que hace en nuestros corazones, darnos seguridad, darnos confianza, darnos identidad y darnos confianza, como lo dice aquí. ¿Qué es lo que hace una luz en medio de la oscuridad? Darnos confianza, queridos hermanos. Cuando vivimos en oscuridad, hermanos, no hay confianza. Cuando llegamos a la casa y vemos la casa grande con todas las luces oscuras,
¿qué es lo que buscamos primeramente? La luz, porque la luz nos hace ver, nos da confianza, nos da seguridad, hermanos, nos da protección, nos da aliento, nos da ánimo. Pero cuando llegamos a la casa y todo está oscuro y no llega la luz o no encontramos la luz, ¿qué decimos? No hay que caminar, no hay que hacer nada, hay que estar quietos, porque la oscuridad, hermanos, no nos da confianza para seguir adelante. Pero para eso está la palabra de Dios en este tiempo, para todas las gentes, para todos los corazones. Y cuando la palabra de Dios habita y la dejamos entrar en nuestros corazones, nos da lo que necesitamos: seguridad, gozo y alegría y confianza en nuestra vida, de saber que no vivimos para nosotros ahora, sino que vivimos para aquel que es la palabra viva y verdadera, Cristo Jesús, hermanos. Bendito sea Dios. Por eso el salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a nuestros caminos. Bendito sea Dios, porque la palabra de Dios nos muestra cuando andamos mal. Hermano, la palabra de Dios nos dice que cuando queremos inclinarnos hacia el alcoholismo, la borrachera, a la amargura, hermanos, a la soledad o a la venganza, llega la palabra de Dios y nos da luz y nos dice: el camino de la oscuridad y las tinieblas no es el correcto. Busca el camino de la luz que estás encontrando en Jesucristo y en su palabra, para que alumbre nuestros corazones y alumbre nuestras vidas, y nuestros corazones no permanezcan en tinieblas por el resentimiento, el odio, la amargura y por las cosas que están pasando. Nuestro corazón no se estanque, sino más bien levantarnos y seguir adelante, alabando y glorificando a Dios del cielo. Vemos lo que dice en Isaías, queridos amigos, queridos hermanos. ¿Qué es lo que hace la palabra de Dios tan valiosa, tan importante, y que es para nosotros algo tan maravilloso y tan importante? Cuántas cosas Dios hace en nuestras vidas y en nuestros corazones, porque Dios es el que llega y llena nuestros corazones en todo tiempo. Cuán grande es el Dios del cielo, cuán grande es Dios en nuestros corazones. Dice en Isaías 55, 6. Amén. Hay que buscar a Dios. Amén. A través de su palabra, a través de las cosas que están sucediendo, hay que buscar a Dios. Buscar a Dios es decir: Señor, me inclino en oración, Señor, te pido perdón, aquí estoy. Buscar a Dios, ¿a través de qué? De su palabra. No es ir y pagar un boleto y decir: vamos a la Basílica de San Pedro, o vamos al estado, a la Ciudad de México, a la Basílica, y decir: ahí voy a buscar a Dios. No, hermanos. Dios nos habla a través de su palabra de una comunión y de una relación con Dios. ¿Y cómo lo tenemos que buscar? Con nuestros ojos, con nuestra boca. ¿En dónde? A través de su palabra. Y ahí es donde vamos a encontrar quién es Dios, cómo es Dios y qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas. Muchas veces la gente gasta miles de pesos en comprarse un Dios, en ir a buscar a Dios, llámese a cualquier lugar. La obsesión de la gente en la falta de ignorancia, y anda buscando a Dios y paga grandes cantidades para ir a lugares en específico para buscar a Dios, cuando Dios está tan cerca de ti, en tu corazón y en su palabra, en esa Biblia que te regaló tu papá, tu mamá. Ahí está lo que Dios quiere para ti y cómo buscar a Dios: a través de su palabra. No es nuestro peregrinar, no son los latigazos en la espalda, hermanos, no son nuestras mandas, hermanos, no es nuestra salvación por nuestras obras, sino por lo que ya está escrito. Y la manera en que tenemos que buscarlo es a través de lo que está escrito. Buscar a Dios mientras puede ser hallado, mientras tenemos también vida, mientras tenemos ese soplo de Dios en nuestros corazones, hay que buscarlo. Si estamos postrados en una cama o no podemos caminar, hermanos, pero si llega esa palabra, ahí donde estás postrado, cree en el Dios del cielo, en su palabra, que Jesucristo es el Señor y Salvador, y que Él pagó por nuestros pecados. Y si crees de todo corazón y le pides perdón al Dios del cielo en Cristo Jesús, tú eres salvo. Amén. Por la palabra de Dios. Gloria a Dios. Aunque tú no puedas caminar, no puedas levantarte de ahí, pero si tú le dices: Señor, perdóname,
He buscado en religiones, he buscado por mis fuerzas la manera de salvar, pero ahora veo que tu palabra dice que Jesucristo es el Salvador, pagó el precio y no debo de hacer ninguna obra para salvarme, sino solamente creer en ti. Y aquí estoy, perdóname y te recibo como Señor y Salvador, porque así lo dice tu palabra. En ese momento uno está buscando a Dios, en ese poco aliento, en ese aliento donde estamos en cama, en silla y no podemos movernos. Ahí está la palabra de Dios. Cree en el Señor Jesucristo de todo tu corazón, pídele perdón y Él llenará tu vida. Y entonces no necesitas levantarte de esa cama y decir voy a buscar a Dios, porque Dios ha llegado a tu vida, a tu corazón. Solamente dice cree de todo corazón, pídele perdón y confiésale como Señor y Salvador, y entonces has encontrado el milagro más grande de la vida, el tesoro más grande de la vida, que es Jesús, el dador de la vida. A eso Él vino, a darnos vida, queridos amigos, queridos hermanos. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, antes que la muerte llegue. Ya cuando la muerte llegue ya no se puede hacer nada. Hermanos, ya nada se puede hacer y la muerte llega por jóvenes, por niños de 8 años, de niños recién nacidos. Por eso si tenemos nuestros niños hay que invitarlos siempre a buscar del Señor y a llevarlos a una relación con el Señor desde los 6, 2 años, 1 año, desde temprana edad, hablarles del Señor para que sus corazones caminen bajo el temor de Dios, y cuando anden en el mundo, hermanos, sus corazones pueden ser guardados porque saben que el temor de Dios es aborrecer el mal, y en ellos está habitando ese temor, porque el papá y la mamá le enseñan a buscar del Dios del cielo, y el Dios del cielo es el que hará el temor para no ofenderle en el lugar donde andemos. Por eso bendito sea Dios, porque nos da esta oportunidad, buscarle mientras puede ser hallado. Ya cuando uno se muere ya nada se puede hacer, por eso hay que llamarle mientras que estamos vivos. Pero la gente cuando está viva es cuando a lo mejor menos se acuerda de Dios, se acuerda que hay que ser ricos, se acuerda que hay que tener mucho dinero, que hay que estar sanos, que ir al fútbol, que ir, hermanos, a las fiestas, que ir con el hombre o la mujer ajena, que hay que divertirse en todos los placeres del mundo, pero nunca buscar a Dios, porque Dios les da la vida. ¿Y qué es lo que hace la gente? Desperdiciar su vida en placeres, diversiones, en pecado, en matar, hermanos, en deshacerse, en amargarse, y no buscan de Dios. Buscan la venganza, la amargura, el pecado. Eso es lo que buscan para satisfacerse, pero no quieren buscar a Dios mientras puede ser hallado, y hay que buscar a Dios y no la maldad ahorita que Dios nos está llamando. Y todo esto que está ocurriendo en el mundo es para que busquemos a Dios, no para buscar la brujería, la hechicería como la gente lo está haciendo. Muchas veces la palabra de Dios nos está dando luz, y muchos están predicando el Evangelio para que el Evangelio traiga luz a la gente que se está refugiando en toda esa clase de maldad. Deje de hacerlo y vuelva sus ojos hacia el Dios del cielo mientras puede ser hallado, porque Él tiene control de todo. Y aquí estamos clamando por la gente, por nuestras autoridades, por nuestros hermanos, para que no decaigan en medio de las situaciones, sino más bien para que se fortalezcan y saber que el Dios del cielo viene pronto, y no perdamos nuestra fe, porque como dice su palabra, todo aquel que oye estas palabras y las hace de lo que está aquí escrito es comparado con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Vendrán fuertes ríos, fuertes vientos, hermanos, pero esa casa no se va a caer, porque está fundada sobre la roca. ¿Y quién da esa seguridad? Jesucristo, el Hijo de Dios, el que murió y resucitó, y el que está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí, para que nuestra fe no falle, queridos hermanos, para que nuestra fe no falle en medio de lo que estemos, nuestra fe no falle, sino más bien levantemos nuestra mirada hacia el cielo, y de allá esperemos nuestro socorro, nuestra fortaleza, y hay que seguir adelante, porque la carrera que hemos tomado es con Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Y Él nos dijo que vendrían pruebas, vendrían luchas, hermanos, y vendrían aflicciones, fuertes vientos, fuertes tormentas, pero Él dice, el que está fundado sobre la roca no caerá. Él nos dijo que a través de pruebas y de luchas, a través del apóstol Pablo, es necesario llegar hasta el reino de los cielos. Bendito sea Dios. Hoy en día no sé cómo estarán chocando los de la prosperidad en estos tiempos de pandemia, de crisis, hermanos. ¿Dónde va a caer su evangelio? No cabe, porque, hermanos, el evangelio que el Dios del cielo nos da es puro y verdadero, y este cabe en nuestros corazones. Amén. Y nadie lo puede apagar, porque es fiel y verdadero su evangelio. Gracias a Dios por su palabra que tenemos. Amén, amén. Buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. ¿Y con qué le vamos a llamar? Con nuestras voces.
con nuestra garganta y decirle: Dios, te necesito, estoy triste, en aprieto, Señor, te necesito, cámbiame. Así como buscamos la maldad con nuestras manos y nuestras voces en la maldad, ahora busquemos al Dios del cielo, porque estamos vivos. Ya después muertos, ya nada se puede hacer. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿De qué manera? Nos dice cómo buscarlo. Y vuélvase a Jehová, a Yahvé, a Dios del cielo, a través de su palabra, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar todas nuestros pecados, amplio en perdonar, hermanos, amplio en perdonarnos. Quiere decir, hermanos, que Él está dispuesto a perdonarnos nuestros pecados, no solo los nuestros, sino los del mundo entero, cuando le clamen a Dios. Amén. Porque Él es el que perdona todas nuestras iniquidades, el que sana nuestras dolencias. Volvernos a Dios, no volvernos a ir a buscar a Dios en un lugar en especial, que Chalma, que Hidalgo, que Tamaulipas, que el Estado de México, que en Perú, que allá sí está Dios. No, queridos hermanos, la palabra de Dios dice que se levantarían muchos Cristos, y la palabra de Dios nos da seguridad para confiar en aquel que murió, resucitó y que está en nuestros corazones, y que su palabra es real, hermanos, en nuestras vidas. Confiar en Él. ¿Por qué? Porque Él será amplio en perdonar nuestros pecados. Y cuando Dios nos perdona, ya no debemos nada. Cuando Dios nos perdona, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que somos libres. Tenemos el perdón del Dios del cielo, aunque la gente no lo pueda creer, aunque la gente no lo pueda entender. Después de una vida pecaminosa que llevamos sin Dios y sin esperanza terrible, y de repente aceptar el perdón de Dios, la gente no lo podrá entender. ¿Por qué? Porque solamente esto lo entienden aquellos que oyen la voz de Dios, que dice: venid a mí todos los que estéis cansados y cargados, y yo los haré descansar. Y que llevemos, ¿qué? Su yugo, hermanos, porque es cómodo su yugo y también su carga, hermanos, en nuestras vidas. Luego dice: y volvamos a Él, el cual es amplio en perdonar. Gloria a Dios, porque Él está aquí para perdonarnos y perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. ¿Cuántas veces estamos pensando nosotros en el futuro, verdad? En esto que sucedió, pensábamos en tener tanto y hacer y deshacer, pero Dios permitió todo esto para enseñarnos el cumplimiento de su palabra, y que su palabra siempre se va a cumplir, para que nosotros volvemos y volvamos a Dios nuevamente. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve a ella, sino que riega la tierra, y hace germinar y producir, y semilla al que siembra, y pan al que come. Exactamente, cuando la lluvia cae, hermanos, no cae en vano, siempre trae un fruto, una bendición cuando cae en la tierra. Y dice en el 11: así será mi palabra que sale de mi boca. Así es la palabra que sale de la boca de Dios. Hermanos, lo que está aquí escrito en la Biblia, en las Sagradas Escrituras, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestros caminos, y lo que ha salido de la boca de Dios y ha llegado a nuestros corazones y llega a los corazones, no regresa la palabra de Dios allá vacía, hermanos. Cuando llega la palabra aquí, hermanos, nos trajo vida, nos trajo aliento, nos trajo bendición, hermanos, y cuando regrese allá, hermanos, no regresa vacía, va a regresar con ese fruto de fe, con ese fruto de amor, de hombres, hermanos, creados en carne, hermanos, y en esa miseria, hermanos, del pecado, Dios tuvo misericordia con su palabra, hermanos, nos transforma. Y hermanos, ¿qué es lo que hace esa palabra? Va a llegar allá, hermanos, en nuestros corazones, y cuando el Señor nos levante y nos lleve allá, va a llegar, hermanos, con fruto de alabanza y de gloria, de creación redimida por la sangre de Jesús. Va a llegar, hermanos, para darle fruto y alabanza y adoración al Rey de Reyes, y decir: gracias por tu palabra, gracias por transformarnos. Tú eres Dios, y solo tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, y de alabanza. Y va a llegar a Él en alabanza y gloria a su nombre, porque cuando ha llegado la palabra de Dios a nuestros corazones, hermanos, ha llegado para bendecirnos, y no regresa vacía, sino que ahora, hermanos, regresa en bendición y en alabanza. Y Dios nos ha bendecido, nos ha guardado
guardado y nos ha protegido, y hasta el día de hoy Dios nos sigue guardando porque su palabra nos ha dado seguridad. Buscábamos la seguridad en el alcohol, en el tabaco, hermanos. Los que no sabían tomar tenían que tomar, los que no sabían fumar tenían que fumar para sentirse dentro del ambiente social, hermanos, dentro de los amigos. Y eso es lo que el mundo nos enseña, la vaciedad del diablo, la vaciedad del mundo. Pero cuando llega el Señor dice, no necesitas nada de eso. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios del cielo nos da auténtica seguridad y auténtica identidad, hermanos, en la cual ahora podemos decir que por la gracia de Dios, hermanos, y por la sangre de Jesús, somos llamados hijos de Dios por su palabra revelada en nuestros corazones, y que por ella queremos vivir y amarla por siempre. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello. Y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios, hermanos. Bendito sea Dios que cuando llegó la palabra de Dios a sus corazones, a nuestros corazones, no regresó vacía, hermanos, sino que trajo bendición. Y hoy estamos, como muchos de los que nos están escuchando, en la palabra de Dios, hermanos, reciben bendición. Y cuando amamos la palabra de Dios, amamos esa verdad, ese amor que Dios nos ha dado. La palabra de Dios, hermanos, es una bendición muy grande cuando la empezamos a leer, la empezamos a meditar. La palabra de Dios nos va dando luz, nos va dando dirección, nos va dando vida en medio de todo esto. ¿Qué es lo que está haciendo la palabra de Dios? Fortalecer su pueblo, fortalecernos y saber que nuestra mirada no tiene que estar en las cosas de la tierra, ni en nuestro oro, ni en nuestra plata. Hermanos, son parte de lo que necesitamos, pero eso no es para salvarnos, eso no es nuestra seguridad. Nuestra seguridad es el Dios del cielo, porque el día que se acabe el oro y se acaba la plata, ¿qué vamos a hacer? ¿Tirarnos un balazo? ¿Tirarnos al barranco? En ninguna manera, hermanos. La palabra de Dios dice, hermanos, que nuestros ojos y nuestra mirada deben estar en Dios, en abundancia y en escasez, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Dios no quiere que nos quitemos la vida, Dios no quiere, hermanos, que dejemos su camino, sino más bien que estemos rogando y orando en la fortaleza que viene de parte de Dios. Vamos a ver en el Evangelio, en una carta de San Pedro, apóstol. Dice bien hermosa la palabra de Dios. Vamos a terminar en 1 Pedro 1, 23. Ahora, ¿qué es la palabra de Dios? Hermanos, por eso nosotros a veces teníamos tanta conocimiento religioso de la religión popular y tantas cosas más que hay, hermanos, pero lejos de la palabra de Dios. La gente a veces no se quiere contentar con la palabra de Dios, quiere tener más libros para complementar la palabra de Dios. Eso no lo dice, hermanos, los apóstoles. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios tiene, hermanos, para todos nosotros lo único y lo suficiente. No necesitamos más, porque la Biblia es su propio intérprete por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no tiene límites. La palabra de Dios es por el Espíritu Santo, y la palabra de Dios está en nuestros corazones para llenarnos de fortaleza y de poder. ¿A quienes? A todo aquel que quiere, y a los redimidos, que es limpiarlos y santificarlos para llevarlos con el esposo, con el novio, con Jesucristo, y presentarlos ante el Padre eterno y celestial en esas bodas maravillosas, hermanos, y gloriosas, donde dice la palabra de Dios que ahí se estará para siempre con el Señor, en esas bodas, hermanos, tan maravillosas, donde a través de revelaciones, hermanos, de nuestros hermanos, pues han visto, hermanos, esas sillas de oro, platos de oro, utensilios de oro que están reservados para su novia, para la iglesia. Por eso, hermanos, poner nuestra mirada en el Señor, y un día, hermanos, nos vamos a sentar en esas sillas de oro, hermanos, y vamos a comer, hermanos, con el Rey de Reyes, con el que realmente vale la pena, con el que realmente nos ama con amor eterno, el Padre Celestial y su Hijo, los cuales nos ofrecen la entrada gratis a través de creer en Jesucristo y serles fieles, hermanos. Hermanos, lo que tantos anhelan y quisieran comer y sentarse en silla de oro para engrandecerse, el Señor lo tiene preparado para los que son suyos, porque le aman. Dice aquí en 1 Pedro 1, 23, siendo renacidos, no de simiente corruptible, esto es lo que hace la palabra de Dios, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Bendito sea Dios,
Queridos amigos, nuestros padres se acabarán, todo se acabará, pero la palabra de Dios no se acabará. Vive y permanece para siempre, y por la palabra de Dios somos renacidos. Cada vez que leemos y escuchamos la palabra de Dios, tenemos la vida de la palabra de Dios, que es la que nos da vida y nos hace renacer para la gloria de Dios. Porque toda carne es como hierba, así es la vida del hombre. Y toda la gloria del hombre, hermanos, toda su grandeza, toda su fortuna, toda su fama, todo su señorío, todo su poderío, todos sus bienes, todo lo que tiene, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Toda esa gloria del hombre, todo eso lo que el hombre tiene como gloria, como grandeza, como poderío, como lo su máximo y su todo, la palabra de Dios dice, lo que tú tienes es como la hierba. La flor, y la hierba, ¿qué pasa? La hierba se seca y la flor se cae. Todo eso, dice, es hojarasca. Pero aquellos que son renacidos por la palabra de Dios tienen lo más pesado, lo más precioso, hermano, lo más fuerte, que es la fortaleza del Omnipotente. Gloria a Dios. Amén, amén. Dice más, la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Esa es la vida que recibimos por el Evangelio de la palabra, para poner nuestra mirada y nuestra confianza en la palabra de Dios. Y nuevamente vamos a terminar en esta porción de las Sagradas Escrituras. Por eso, bendito sea Dios, porque la palabra de Dios es lo que nos da vida. En 1 San Pedro 1:18, la palabra de Dios es lumbrera a nuestros caminos, a nuestros pies. Sin ella no tendríamos fuerza, hermanos, ninguno de nosotros. Si esto sucediera, hermanos, si no estuviera la palabra de Dios, todas estas situaciones, toda la abundancia de pecado, toda la abundancia de padecimientos, y no tuviéramos la palabra, bien dice la palabra de Dios, viviríamos en tinieblas, en sombra de muerte. Pero dice la palabra de Dios, luz ha amanecido. Hermanos, a los que habitaban en sombra de muerte, la palabra de Dios ha traído esperanza, fortaleza a nuestros hermanos que están en situaciones difíciles también, hermanos. ¿Por qué están fuertes? Por la palabra de Dios, porque Dios es su fortaleza, Dios es su consuelo. Y queridos hermanos y amigos, como dice la palabra de Dios, oremos unos por otros, porque el diablo, como león rugiente, anda alrededor de nosotros buscando a quien devorar, al cual dice resistirle firmes en la fe de Jesucristo, en la fe de su palabra. Satanás no se va por nuestras palmas benditas, por el agua, hermanos, amarga que nos echemos, o por los tenis nuevos, o los sacos nuevos, o el collar de oro, hermanos, que traigamos en el cuello. Por eso se ve el diablo no se va por todo eso. El diablo se va por aquellos que tienen la fe y la confianza en Jesucristo, el Salvador, el victorioso, el Redentor en nuestros corazones. Amén. Y al cual hay que resistir, ¿a quién? Al enemigo, resistirle firmes en la fe de Jesucristo, en lo que dice su palabra. Amén. Y hermanos, porque estos padecimientos se cumplen en todos nuestros hermanos en todo el mundo. Terminamos en 1 Pedro 1:18. ¿Qué es la palabra de Dios? Por la palabra de Dios somos rescatados. Nuestros papás nos enseñan religiones, nos enseñan métodos, nos enseñan formas. Hermanos, los amigos nos enseñan métodos, en la escuela nos enseñan filosofía, evoluciones. Todo eso nos lo enseñan, hermanos, el mundo. Pero Pedro nos está hablando de la gran verdad que necesita el ser humano y cómo es rescatado el ser humano. No es, hermanos, por sus veladoras, no es por sus trapos ungidos, hermanos, es por la sangre de Jesucristo, cuando vemos al Redentor de nuestras almas en esa cruz, hermanos, y en su resurrección, dando, hermanos, todo por nosotros. Sabiendo ahora, dice que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. No fuimos rescatados porque éramos fuertes, bonitos o dinerosos, hermanos. No, aleluya. Gracias a Dios por los hermanos que nos predicaron la palabra de Dios y nos predicaron el evangelio del poder de Jesucristo. Bendito sea Dios. No un evangelio, hermanos, social o un evangelio light. El evangelio tal como es poder de Dios. Amén. Y sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres,
Hermanos, aquí no le enseñaba el papá: hijo, y levántate temprano, y haz esta manda, y haz esto, y híncate, y no llegues tarde, y haz esto, y haz lo otro, y no se te olvide ir de peregrino, y no se te olvide llevar las limosnas, y no se te olvide besarle la mano al sacerdote, y besarle la mano a no sé quién, y todo eso, hermanos, para que solamente así llegáramos al cielo. Pero todo eso es lo que la gente y nuestros padres nos enseñaron. Y hermanos, y aún así con todo eso, hermanos, el papá pegándole a la mujer, hermanos, la mujer pegándole igual al papá, sin comer y sin nada, hermanos, viviendo en ordenanzas que nunca cambiaron la vida hasta que llegue el evangelio del poder de Dios. Porque vuestros padres nos enseñaron una manera vana de vivir, pero dice el Señor: de ahí nos rescató, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Bendito sea Dios, porque Dios no nos rescató con oro o plata, hermanos. Y ahora el oro y la plata que tenemos es para que el evangelio se extienda y para glorificar el nombre de Dios. Sino que ahora, ¿con qué fuimos rescatados? Sino con la sangre preciosa de Cristo. Por eso Él derramó su sangre por nosotros, para perdonarnos de nuestros pecados y hacernos libres de la muerte con su sangre. ¿Y de qué, hermanos? De todo cuento, hermanos, humano y filosófico. De ahí Dios nos sacó, porque la palabra de Dios se revela por fe y para fe, y si tú la crees de todo corazón, el Señor va a limpiarte, ya seas abogado, doctor, albañil, obrero, campesino. La palabra de Dios es la que te transforma y te cambia tu manera de vivir. Con la sangre preciosa de Jesucristo, amén, tú eres libre y perdonado, y puedes experimentar la verdadera paz en Cristo Jesús. Dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin contaminación. Gloria a Dios, porque el pago de nuestros pecados, hermanos, fue hecho en Cristo Jesús. ¿Por qué no estar agradecidos siempre por la palabra de Dios? Eso es la luz que nos da la palabra de Dios, para que cuidemos lo que Dios nos ha dado, valoremos lo que Dios nos ha dado. Y también, hermanos, cuidemos en estos tiempos también pues nuestra economía, ahorrar y cuidarla, y no despilfarrarla, sino más bien cuidarla y buscar siempre el rostro de Dios. Queridos hermanos y amigos, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera nuestros caminos. Dijo David, dice la palabra de Dios, que así sea para todos nosotros en todo tiempo. Hay que leerla, hay que meditarla, hay que decirle: Señor, danos fe, danos entendimiento en tu palabra, porque eso es lo que necesitamos día a día. Que Dios les siga bendiciendo, queridos hermanos y amigos, y que la palabra de Dios siempre sea esa fortaleza en el tiempo alegre y en el tiempo de la angustia. La palabra de Dios siempre sea nuestra fortaleza, porque cimentados en ella vendrán fuertes vientos, fuertes tempestades, pero su vida no se va a caer, su vida se va a mantener firme, porque usted sabe en quién ha creído: Jesús, el dador de la vida, y Jesús vive y permanece para siempre. Si no lo tiene en su corazón, dígale que venga a su corazón, y que por esta palabra usted pueda vivir para siempre. Sí, amén. Queridos hermanos y amigos, vamos a darle gracias a Dios. Oremos por nuestros hermanos en todo tiempo, nuestros hermanos en el mundo, nuestros hermanos en Acapulco, en Nayarit, Baja California Sur, Baja California Norte, Veracruz. Todos ellos tienen sus luchas, sus pruebas. Nuestros amigos de Irlanda, de Francia, por nuestros amigos en sus negocios, sus trabajos, que tengan la fuerza y la bendición de Dios. Vamos a cerrar nuestros ojos, amigos y hermanos. Amén. Padre del cielo, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que traigas poder y fortaleza a mis hermanos ahí en sus hogares. Señor Dios del cielo, que tu palabra alumbre sus corazones, alumbre sus mentes, que no decaigan. Guía, Señor, sus vidas en todo tiempo, como también la mía, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. En estos tiempos de pandemia, de aflicción, Señor, ten misericordia del mundo, ten misericordia de nosotros también como tu novia, tu iglesia, y permítenos limpiarnos, santificarnos y esperar, Señor, tu venida también a través de todo esto, porque tú, Señor, nos hablas para estar listos. Dios de los cielos, te ruego tu bendición para mis hermanos. Sé tú su fuerza, sé tú su consuelo, sé tú, Señor, su ayudador. Y en esta hora, Señor, reprende todo espíritu de las tinieblas.
Sé tú bendiciendo el pan, bendiciendo, Señor, su comida, bendiciendo lo que tienen en la mesa, mucho o poco, Señor, lo que tengan, Señor, y lo que ellos están viendo que no va a alcanzar. Te pido fe y fortaleza para ellos, porque tú eres el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tú, Señor, eres el Dios de Elías. Tú eres el Dios que vive y reina para siempre. Padre, fortalece nuestra fe y danos fe y confianza, porque tú eres el que hace milagros y no hay nadie como tú. He aquí, Señor, nuestras vidas. Tú eres nuestro ayudador, nuestro salvador, y oveja de tu prado somos todos nosotros. Ten piedad y misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate. Padre, te ruego por aquel, Señor, que te va a recibir en su corazón. Bendito Dios, que él pueda confiar en ti, Señor, y hacer tu voluntad. Y en el nombre de Jesús, Dios del cielo, aquel que quiere aceptarte, Señor, bendícelo, y que a través de esta oración, Señor, él pueda recibirte y pueda servirte. Querido amigo, si quieres recibir al Señor, repite a través de mí, después de mí, perdón. Señor Jesús, te pido perdón de mis pecados. Te recibo como mi Señor y Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida y límpiame de todo pecado en la sangre de Jesús. Tú eres mi Señor y Salvador. Toma mi vida para gloria y honra de tu nombre. Gracias, Señor Jesús. Amén. Esta es la palabra de fe que predicamos y llevamos. A tu nombre la gloria y la honra. Que Dios les bendiga, hermanos, y vamos a entonar unos 2 cantos más para la gloria de Dios. Mientras pase nuestra hermana. Gloria al Señor, pues vamos a seguir alabando el nombre del Señor y pues dándole gracias por su palabra en nuestros corazones, que nunca, ¿verdad? Que nunca cambie esa fe, que siempre esté en el autor y consumador de la fe en Cristo Jesús. Aleluya. Vamos a darle gracias a Dios con este canto que dice: hermosa es la palabra del Señor. Después oramos por la ofrenda y nos despedimos. Gloria al Señor. Hermosa, hermosa, hermosa es la palabra del Señor. Divino, divino, el Evangelio de poder y de poder, eterna, eterna, eterna.
Padre amado, le damos muchas gracias porque su presencia, Señor, ha estado en medio de la iglesia, porque estamos más de 3, más de 2